Cuando se creó Bitcoin en su momento, ¿de acuerdo? A mí me gustaba mucho comunicarme con redes P2P. Obviamente cuando yo instalé Bitcoin Core en el 2011, como te decía, y empecé a entender la tecnología, empecé a analizar mucho más a fondo. Cuando ya, o sea, como un año después de haber hecho la primera transacción, pues me empecé a dar cuenta del potencial que podía tener este nuevo sistema. Y me di cuenta que iba a revolucionar el mundo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Juan en Cripto. En este canal hablamos de Bitcoin, las criptomonedas, la economía mundial y bueno, lo que más nos gusta. Bitcoin es lo que vamos a hablar hoy y para eso tenemos a un invitado, una persona que personalmente admiro porque creo que es un gran conocedor de Bitcoin. Se llama Jesús Rodríguez y Jesús está acá. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? De verdad es un gusto que me hayas invitado y poder pues compartir la pasión que tenemos y que estoy seguro mucha gente tiene, que es Bitcoin. De acuerdo, yo estoy seguro que si están en este canal es porque les interesa Bitcoin de alguna forma. Y si es tu primera vez, bueno, pues bienvenido. Vas a ver que este video va a estar lleno de contenido de calidad, contenido que no has visto en ningún lado, porque Jesús tiene una experiencia muy interesante. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo llegas a Bitcoin? ¿Cuándo llegas? ¿Y por qué te empieza a llamar la atención esta tecnología? Bueno, Juan, te cuento. Bueno, yo soy ingeniero de software. Yo estudié en la Universidad Nacional en los noventas y he vivido pues todo ese viaje que ha tenido digámoslo así, la evolución de la tecnología en los últimos 30 años, desde las épocas, digámoslo así, primitivas del nacimiento de Internet masivamente para el público en la década de los noventas, hasta pues el día de hoy que estamos con inteligencia artificial. Bueno, yo comencé con Bitcoin alrededor del año 2011 porque mi interés en el mundo de la dark web, donde yo exploraba pues la búsqueda de algoritmos criptográficos que me ayudaran a entender un poco cómo la criptografía podría convertirse en un paradigma, en un cambio en la red que le permita a los usuarios pues digámoslo así, como construir su libertad. O sea, para mí el algoritmo criptográfico, desde el punto de vista técnico, tiene unos desafíos muy interesantes, pero también desde el punto de vista filosófico me ayudó a entender un poco cómo yo puedo entrar a participar de una forma independiente, libre y sin censura. Entonces, esa búsqueda me hizo encontrarme con Bitcoin en la dark web. Pero en ese momento, pues, no era para mí algo todavía totalmente mágico. O sea, lo utilicé porque necesitaba bajar o descargar algunos programas de la dark web y demás, y en algún momento de ese tiempo hice mi primera transacción de Bitcoin en esa red. Entonces, fue increíble. O sea, realmente con el tiempo me di cuenta de lo maravilloso que era haber realizado ese proceso en tiempos tan antiguos para Bitcoin, ¿no? Claro, es que estamos hablando de 2 años después de su creación, muy cyberpunk, tú, ¿no? Yo me leí el manifiesto cyberpunk y bueno, cómo Sí. los humanos queremos utilizar la tecnología para liberarnos de gobiernos opresores, cuidar nuestra privacidad en la era digital, que es difícil, y cómo Bitcoin también es parte de esa kit de herramientas que tenemos para tener soberanía, privacidad y control de nuestra vida, de nuestros recursos y de todo lo que nos pertenece. Entonces, entraste en una época, supongo que muy interesante. Cuéntanos un poquito, ¿cómo compraba Bitcoin uno en 2011 y cómo lo guardaba? Porque hoy en día tenemos billeteras como Wallet, tenemos cosas muy fáciles. Por cierto, yo soy asesor de Wallet, Jesús es el CTO de Wallet, entonces un disclosure ahí. ¿Y cómo hacías? Porque eso no era tan trivial. No, no, lo que pasa es que obviamente en esa época, como uno era, pues, como te digo, estaba uno involucrado en el tema de programación, desarrollo, lo que yo hice fue entrar al repositorio de Bitcoin en GitHub, que era el repositorio que en ese momento manejaba, creo que era, ¿cómo es que se llama ese muchacho? ¿Gavin? Bueno, Gavin ¿Gavin Anderson, Anderson? ese. Sí, él en ese momento administraba el repo y yo entré y cloné el repo y pude hacer una compilación del programa en mi computadora de Linux y poner a correr Bitcoin Core. En esa época, obviamente, cuando yo lo hice, pues descargué la blockchain de Bitcoin y fue una cosa muy rápida.
porque no tenía pues, la cantidad y el tamaño que después en el futuro tuvo, porque la verdad no me demoré mucho en descargar la blockchain de Bitcoin en ese momento en mi computadora y compilar con el compilador de C, Linux y demás, porque se compilaba el programa de Bitcoin Core para correr el monedero. Entonces lo configuré, bajé la red como te digo, fue muy rápido, creé mi monedero a través porque eso tiene una interfaz, en ese momento tenía una interfaz en Bitcoin Core sin problema, donde uno podía send, receive y crear la wallet allí para recibir y enviar los Bitcoin. Entonces lo que yo hice fue comprarlos en una, no recuerdo exactamente la página, porque en la dark web tú entrabas allí, metías la dirección de Bitcoin donde tenías que recibir y enviabas un pago en PayPal en esa época. ¿De acuerdo? Luego lo bloquearon porque PayPal prohibía mucho ese tipo de compras. Entonces, en esa época o sea, tenías que tener suerte de que estuviera habilitado la cuenta, enviabas la plata y te enviaban los bitcoins al Bitcoin Core, al monedero de Bitcoin Core. Date cuenta. Increíble. Y eso Sí, no era nada entonces, fácil. Por eso cuando a uno le dicen, no, pero es que si usted hubiera oído hablar de Bitcoin en 2010, hubiera comprado. Es que personalmente yo no hubiera podido. No tengo la no, capacidad. porque tocaba estar allá en ese mundo metido, porque eso se manejaba mucho en una cosa que se llaman los sistemas Gopher, que era como un protocolo de red donde tú manejabas como un foro, ¿de acuerdo? Era como donde en esas plataformas pues había como un pro discusión, lo que ahorita es como Telegram, cosas así, donde tú te comunicabas con personas y obviamente alguien te da un tip, oye, no, si quieres comprar, entra esto, sigue estos pasos para comprar Bitcoin. En esa época, pero estamos hablando de estos foros por allá de criptografía que existían en la dark web. Buenísimo. ¿De Entonces tú acuerdo? primero encuentras Bitcoin y lo utilizas como un medio de pago para comprar algo que querías. Querías comprar algo, te decían yo solo acepto Bitcoin y tú, bueno, pues yo compro Bitcoin, pero para pagarlo, no para guardarlo. Tú no querías tener No, seguridad porque en no veía, Internet. obviamente en ese momento para mí Bitcoin sí me entra como, a ver, ¿cómo lo podría llamar? Como un token criptográfico que no tenía para mí, pues es todo lo que después uno pues lo visualiza, ¿no? Era para mí como un token criptográfico que intercambiaba con otro, pero porque tampoco tenía en ese momento tan claro el tema de lo que es el dinero, ¿no? O sea, ¿qué significa el dinero digital? Luego con el tiempo empecé a averiguar y me di cuenta que Bitcoin cumple con los tres requisitos básicos que el dinero tiene, ¿no? Buenísimo. O Es que sea, entender Bitcoin es complejo, porque hay gente como tú que de pronto lo entiende muy bien desde el punto de vista tecnológico, que puede desarrollar, programar, se baja un nodo sin problema y empieza a jugar con él. Y hay otros que lo entienden más desde el lado económico, como mencionabas, entender Bitcoin como dinero, como un activo monetario. Hay otros que entienden de pronto más la filosofía como una herramienta que nos permite de pronto ganar soberanía sobre el Estado. Hay otros que lo entienden como una herramienta de especulación de pronto para invertir. Entonces hay muchas cosas que hacen que Bitcoin sea un poco difícil de entender y que hay muchas ramas, ¿no? ¿Cómo ves eso? no, a ver, mira, lo que pasa es que, ¿cómo uno empieza a entender todo esto? O sea, date cuenta que desde la época de los 90, cuando empezó a nacer Internet, pues Internet nació sobre ese protocolo que, para mí, el genio que hizo el protocolo TCP/IP es una persona que debe dársele una estatua, que es Vinton Cerf, lo admiro demasiado porque a pesar de todas las dificultades, él creó un protocolo que comunicaba a las computadoras en la década de los 60, imagínate. Estamos hablando que eso fue creado en la década de los 60, pero obviamente eso fue esa red primitiva que manejaba el Pentágono que llamaba ARPANET. Eso es Él ARPA. allí, ARPANET, exacto, él allí creó el protocolo TCP y empezó primero las universidades, centros de investigación, científicos y demás, a conectarse a esa red a través de ese protocolo. Y ese protocolo tiene muchas capas. Yo creo que uno de los momentos en que yo de verdad me sentí que podía tener una gobernanza sobre mi libertad individual sin censura es cuando yo descubrí las redes P2P en los 90. ¿Por qué? La red P2P es una cosa muy interesante, porque si tú te das cuenta, muchas de las aplicaciones que están en Internet funcionan con el esquema cliente-servidor. ¿Qué significa esto? Que tú eres el cliente, el navegador o el programa de correo, el FTP o el Gopher y demás, y te conectas a un servidor que es el que se encarga de entregarte la información. Un servidor web, un servidor email, un servidor FTP, un servidor Gopher, un servidor de chat, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en las redes P2P es muy interesante porque allí no está esa figura de cliente-servidor, sino son nodos entre pares
con la misma capacidad de ser servidor y cliente al tiempo. Entonces, date cuenta que yo tenía mi computadora en los 90 y me conectaba, por ejemplo, a un famoso programa que explotó a finales del siglo XX, comienzos del XXI, que se llamó Napster. Napster era un programa P2P que te permitía compartir información entre pares. Entonces, date cuenta la magia. Entonces, yo, por ejemplo, quería una canción de Steam. Obviamente, se prestó mucho para la piratería, piratear MP3. Pero yo, por ejemplo, accedí a libros que nunca había leído. Nunca, porque para mí en ese momento era muy difícil conseguirlos. PDFs con información increíble sobre tecnología. Y tenía también la posibilidad de intercambiar música con mucha gente en el mundo. Entonces, esa magia de la red P2P, siento que fue clave, ¿me entiendes? Para entender por qué nació Bitcoin, ¿me entiendes? Por qué Satoshi en su momento pues eligió esta red P2P como la base para conectar los nodos de la red. Buenísimo. Yo usé Napster también para bajar películas, me acuerdo. Y eso había también Claro, muchísimos virus. Eso uno bajaba ahí claro, una cantidad. obviamente, a ver, lo que pasa es que hay una cosa aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando pues, Victor Cerf inventó, o sea, creó el protocolo TCP/IP, lo hizo para que las máquinas se comunicaran, ¿ok? Pero cuando empezó en los 90 ese crecimiento masivo de Internet y los seres humanos a conectarse a esa red, pues obviamente no solamente ahí trasladaron, digamos así, lo bueno de la sociedad, sino también llegó lo malo de la sociedad, ¿ok? Y las máquinas pues no les importa, no son amorales, o sea, a la máquina no le importa si tú eres un ladrón o eres una persona que comunica un nuevo paradigma para la sociedad. Lo que le hacen las máquinas es comunicarse y transmitir. Entonces, el protocolo no nació para comunicar personas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene todavía y tuvo en su momento muchos problemas de seguridad. Obviamente, cuando tú expones tu computadora en la red de Internet, estás exponiendo toda la información, porque hay puertos abiertos que un hacker puede aprovechar a un backdoor, una puerta trasera, para entrar y robarte la información. Y eso es lo que ha pasado, porque la gente no tiene dado en cuenta de que eso es un lenguaje entre máquinas, y obviamente que las máquinas, insisto, no son totalmente amorales, no les importa qué es lo que tú estás transmitiendo. Entonces, en esa época, con el tema de radios P, me encantó. O sea, fue increíble. Para mí fue una revolución. Porque empezó a la gente a intercambiar información, archivos. Obviamente también se intercambiaba virus, cosas que generan. No, y hubo momentos en que, creo que en el 2004, los famosos worms, los gusanos que se transmitían en la red P2P eran impresionantes. O sea, un worm es un programa que está metido dentro de otro programa. ¿De acuerdo? Entonces, es un caballo de Troya, como un caballo de Troya. Entonces, tú También se bajabas el llaman programa, troyanos, ¿no? troyanos. Tú te bajabas el programa y el programa por dentro tenía otro programita que lo que hacía era crear un servidor en tu computadora para que un cliente externo se pudiera conectar a tu máquina y empezar a leer información del disco, de lo que escribías, de lo que tenías ahí metido. Obviamente la red de P2P se prestó para mucho esto hasta que la gente aprendió, ¿no? Sí, ya yo por lo menos trato de instalar lo menos posible, siempre directamente desde la fuente, lo más confiable. Cuando me mandan archivos por internet, verifico, casi que a veces llamo, oiga, usted me envió esto, ¿qué es? Porque hasta uno puede ver hasta uno que dice .pdf y puede ser otra cosa completamente distinta. Totalmente exacto. Entonces, pero bueno, pero a pesar de todas las dificultades, de todos esos problemas, pues para mí la red P2P es esa máxima expresión de la soberanía. Primero que insisto, porque es la comunicación entre pares, tú eres cliente servidor al mismo tiempo, tú puedes servir información y que el mundo la pueda tomar, y también puedes ser cliente para conectarte con otros pares y bajar información. Entonces, cuando se creó Bitcoin en su momento, ¿de acuerdo? A mí me gustaba mucho comunicarme con redes P2P. Obviamente, cuando yo instalé Bitcoin Core en el 2011, como te decía, y empecé a entender la tecnología, empecé a analizar mucho más a fondo. Cuando ya, o sea, como un año después de haber hecho la primera transacción, pues me empecé a dar cuenta del potencial que podía tener este nuevo sistema. Y me di cuenta que iba a revolucionar el mundo, ¿de acuerdo? Entonces me di cuenta de eso. Pero bueno, ahí empezó el tema ahí hubo que en esa época, más o menos 2012, 2013, fue el robo de los bitcoins con MTX. Bueno, o sea, toda esa historia terrible que todavía por ahí hay iguales todavía con bitcoins robados de esa época, pero bueno, aquí lo importante es darse cuenta de que Bitcoin para mí cumple con las tres funciones principales del dinero, ¿no? Que es un medio de intercambio, porque date cuenta, tú puedes a través de wallets
intercambiar valor en Internet. Es que hay una cosa que la gente no entiende, ¿no? Date cuenta que cuando yo estaba en las redes P2P, tú podías crear un archivo PDF o un programa o el archivo MP3 y demás, y tú podrías crear copias infinitas de esas mismas. Entonces, tú compartías un archivo en la red P2P y se multiplicaba N veces hasta que, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿cómo podría yo, por ejemplo, intercambiar valor en la red Internet? ¿Cómo? Pues en ese momento no había la forma, ¿sabías? ¿Sabes que en ese momento yo soñaba con algo que lo solucionara? O sea, algo que permitiera que tú, en la red P2P entre pares, pudieras intercambiar valor y que no se pudiera copiar. Ese concepto me parece que es la magia. Cuando yo descubrí que Bitcoin hacía eso, que fue un año después de la primera transacción, cuando me di cuenta que podía evitar lo que se conoce como el doble gasto, el double spending, me di cuenta que esto era una revolución. ¿Entiendes? Porque es que date cuenta, puedes intercambiar valor entre pares en la red sin que haya doble gasto. O sea, ¿qué significa eso? Que yo le envío el token a la persona y la red garantiza que no se puede, que yo no lo puedo volver a gastar, porque yo ya lo gasté. Eso cumple con la función básica del dinero. O sea, que tengo un billete de 5,000, se lo doy a otro y ya no lo tengo. Entonces, a mí me parece que yo cuando descubrí eso, para mí fue la magia de Bitcoin. Sí, yo cuando doy clases lo explico muy similar. Es que Bitcoin es el primer activo digital. Antes no había activos, había información que podíamos compartir, que podíamos multiplicar. Yo podía enviarla por email, podía meterla en una memoria USB, podía hacer muchas cosas con la información, pero no era un activo, porque había muchas copias, había muchas versiones y no era como Bitcoin que si yo lo tengo yo y nadie más lo tiene. Si yo lo envío, lo dejo de tener y solo la persona que lo recibió lo tiene. Y eso es lo que para mí también es verdaderamente revolucionario. La tecnología blockchain, todo pues muy interesante, pero al final lo que permiten es eso, lo que permiten es la existencia de este activo que funciona en una red entre pares y que tiene un montón de propiedades que incluso, voy a compartir aquí un segundo ¿Vale? una breve interrupción, porque ¿Vale? además Jesús va a estar con nosotros en una masterclass de Alpha Bitcoin. Acá, esto creo que es el 4 de mayo. Jesús nos va a dar un taller sobre nodos, entonces vamos a hablar en más detalles de esto de los nodos. Para los que no saben, Alpha Bitcoin es un proyecto en el que estoy trabajando con Gael Sánchez Smith y aquí tenemos varias clases. La próxima semana tenemos una de fiscalidad de criptomonedas con José Antonio Bravo, también un gran amigo, otra persona que sabe mucho de Bitcoin, que admiro mucho. Y bueno, ahí vienen más clases. En mayo viene esta de Jesús. Entonces, para no entrar en detalle de los nodos, lo vamos a hacer en un par de semanas. Esa era Fantástico. la pequeña cuña publicitaria que quería meter. Pero volvamos a Bitcoin, enfoquémonos para no extendernos mucho. Entonces, Bitcoin nace, tiene estas propiedades, es súper interesante, pero tiene unas limitaciones, como cualquier tecnología, como todo lo que existe en el mundo. Hay pros y contras. Yo diría, no es perfecto, tiene algunas cosas que de pronto podrían, yo no sé si ser mejores o ser diferentes, porque si mejoran un aspecto, seguramente eso significaría que se perjudican otro, y Bitcoin decidió, o Satoshi decidió, oiga, Bitcoin va a ser muy seguro, vamos a tratar de que sea muy descentralizado, que de cierta forma ese tema de que sea descentralizado permite la seguridad, pero no es muy escalable. Cuéntanos un poco más de esto que acabo de decir, ¿cómo así que Bitcoin no es muy escalable? Sí, sí, a ver, yo lo que pienso con respecto a ese tema es, o sea, Bitcoin no nació para escalar, es que no es una red que nació para que podamos hacer, o sea, como hace Visa o Mastercard, tener millones de transacciones y demás. No, no nació con ese concepto, nació como ese concepto que para mí se llama, bueno, en inglés se conoce como settlement layer o como capa de liquidación. O sea, ¿qué significa eso? Para mí es, o sea, digámoslo así, que es como la última capa, la capa más profunda, ¿me entiendes? Donde tú puedes escribir información en ese libro mayor, en ese layer, ¿no? Ese distribute layer, que es el libro de blockchain de las sanciones de Bitcoin. Escribir información que te va a permitir, como hemos hablado, evitar el doble spending, el doble gasto y convertir a Bitcoin en unidad de cuenta, en medio de intercambio y convertirlo en dinero. Pero no nació para millones de transacciones. Esto no fue la idea de esa sociedad. Para mí no es un error, al contrario. Lo que pasa es que si tú generas una red que pueda tener esa capacidad, puede ser, o sea, no, puede ser un error. O sea, puede tener muchos errores, puede tener muchos bugs, puede tener muchos huecos de seguridad. Entonces, de verdad, el riesgo que tiene esto,
O sea, estamos hablando de que la idea que cuando Satoshi creó esto era que allí en esta red se pudiera acumular o representar la riqueza del planeta. Entonces, que yo creo que en algún momento, en el futuro eso va a pasar. Bitcoin, yo lo considero que puede ser un patrón, el patrón Bitcoin, va a representar toda la riqueza del planeta, para mí. Pero entonces, date cuenta de los riesgos que eso significa. Entonces, escalar no puede hacerse en una red que va a permitir que puedas construir, ¿entiendes? Procesos seguros, fiables, que las reglas no cambien tanto en el tiempo, que permanezcan, ¿me entiendes? Entonces, Bitcoin no tiene esa cualidad y para mí eso es lo que lo hace también clave, ¿me entiendes? Como esa red donde se va a sentar la riqueza mundial. Ahora, ¿por qué no puede escalar? Mucha gente se ha criticado el tema por el tamaño de los bloques, que son muy pequeños, por ejemplo, luego... Perdóname un segundo, hablemos un poquito de pronto para los que no saben qué es escalar, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de escalar? ¿Qué significa que pueda o no escalar? No, escalar significa que, que el sistema informático pueda procesar millones de transacciones en una cantidad determinada de tiempo. En este caso se miden por segundos. Entonces, por ejemplo, uno ha visto que Visa maneja 5.000 o 10.000 transacciones por segundo, los bancos, las páginas web y demás. Bitcoin no nació, Bitcoin solamente puede soportar en ese momento alrededor de 7 o 8 transacciones por segundo, donde tú puedes escribir a través de esas transacciones información o intercambios en el libro mayor de Bitcoin. Pero la magia es que tú puedes construir cosas sobre esa red. O sea, a mí me parece que ahí está lo clave. ¿Qué significa esto? O sea, que está esa capa de liquidación donde puedes escribir como dejar sentado la que las cosas están pasando, pero puedes crear esa segunda capa, ¿entiendes? Que utiliza una información como, digamos así, como un contrato entre dos pares, entre A y B, hay un contrato entre dos pares. Ese contrato entre dos pares establece que toda la información que están intercambiando los dos se va a guardar en la blockchain de Bitcoin dentro de 100 bloques. ¿De acuerdo? Listo. Entonces llegan a ese acuerdo los dos, ¿me entiendes? Entonces ahí se intercambia un montón de información, suceden un montón de transacciones. En ese caso yo podría allí generar millones de transacciones, ¿de acuerdo? Entre esos dos pares, mientras en el acuerdo que tienen esos dos, se escribe la información dentro de 100 bloques en la blockchain de Bitcoin. Entonces ahí me parece que nació una aplicación de segunda capa que puede de verdad escalar Bitcoin a otros niveles, que va a permitir no solamente que Bitcoin sea dinero, sino que va a posibilitar la adopción. O sea, que millones de personas usen Bitcoin todos los días como un sistema de pagos. Perfecto, entonces básicamente como un resumen, lo que estás describiendo son los canales de pago del Lightning Network, que vamos a entrar en más detalle de esa tecnología. Yo he hecho varios videos al respecto, pero digamos que entre Jesús y yo abrimos un canal, hacemos una transacción donde decimos, oiga, vamos a depositar acá un Bitcoin, y ese Bitcoin lo podemos mover entre los dos todas las veces que queramos, millones de veces, muy rápido, porque no tenemos que comunicarles información a la red, no tenemos que esperar a que los mineros la incluyan en la blockchain, nada, podemos hacer muchas transacciones. Yo le envío 0.5, él me envía 0.4, yo le envío 0.3 y así sucesivamente podemos enviar esto. Además, si Jesús además está conectado con otra persona, pues yo le puedo enviar a esa otra persona a través de un canal que tengo con Jesús para que le llegue a esa persona. Y eso es un poco el resumen del Lightning Network, que de nuevo le da como un nuevo poder a Bitcoin. No solo es esta capa rígida, muy fuerte, muy segura, sino que además pues, le brinda mucha mayor agilidad. Y además hay otras segundas capas, como las sidechains, ahorita está más reciente lo de Fedimint, hay capas de pronto más centralizadas, alguno podrá considerar un exchange, es una capa porque yo ahí puedo hacer muchas transacciones sin que queden registradas en la capa de Bitcoin, sí, con otros trade-offs de privacidad, de seguridad, etcétera, pero pues hay otras formas de escalarlo. Y tú mencionabas algo también de, oiga, Bitcoin, esa capa sólida, ¿debería osificarse? Esto ya es una pregunta también un poco yéndonos por la tangente. Quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Bitcoin debería tender a osificarse y no tener mucho desarrollo, sino más como de mantenimiento y eso? Sí, ¿O tú quieres? no. Sigue, Perdón, sigue. no, creo que No, te interrumpí un momento que no era. No pasa nada. Entonces, la pregunta es, ¿crees que Bitcoin va a tender a osificarse? O más bien, ¿crees y quieres? Y puede ser distinto. Puedes querer y no creer, o puedes creer y no querer. ¿Qué va a pasar con la osificación de Bitcoin? Para mí,
Bitcoin, o sea, la filosofía que mantiene en ese momento en la comunidad es que como es una red descentralizada, date cuenta el poder que tiene. O sea, en ese momento tú no le puedes decir a alguien, oye, usted es el dueño de Bitcoin. Oye, esta persona está detrás del proyecto. Uy, esa persona es la que manda, la que decide qué es lo que toca hacer y qué es lo que no toca hacer. No, es que Bitcoin es de verdad una red descentralizada donde son los nodos, los usuarios de la red que en consenso toman decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es algo que, o sea, es una cosa que me parece clave, porque en muchas cosas cuando tú tienes esa famosa tema de la democracia en que todo el mundo toma decisiones y no sabe al final qué es lo que pasa, creo que en Bitcoin eso se resuelve, porque los cambios son lentos, ¿por qué? Porque tienen que ser meditados, tienen que ser consensuados, y a veces no es fácil establecer acuerdos entre las personas, entre los que están metidos en el cuento. Entonces, obviamente, cada decisión que se toma es una decisión, primero, meditada, consensuada y que evite riesgos de seguridad en la red. Entonces, para mí, sí estoy de acuerdo en esa lentitud en los cambios porque garantiza que todas las aplicaciones que tú estudias sobre la red Bitcoin van a permanecer en el tiempo y no van a haber cambios bruscos que van a imposibilitar que estas aplicaciones puedan seguir funcionando en el futuro. Entonces, para mí sí es súper clave que, que Bitcoin sea esa settlement layer, esa capa de liquidación, donde se va a escribir, ¿me entiendes?, en ese libro mayor, la información más relevante, pero que se puedan crear capas adicionales que permitan construir aplicaciones que generen la adopción, que permitan que la gente lo use todos los días, ¿no? De acuerdo, yo personalmente Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sé que no todos están de acuerdo. Hace un par de días, hace 2 días, estuve conversando con Diego Gutiérrez, Dieguito, de RCK de Rootstock, y también ok, compartía su opinión. Él en principio, por ejemplo, nos contaba que estaba de acuerdo con los covenants, que querían, digamos, complejizar un poco el tipo de transacciones y los contratos que se podían hacer en Bitcoin, casi que meter contratos inteligentes, y después se dio cuenta que por ahí no era, que eso introducía no. vectores de riesgo, vulnerabilidades, posibilidades de bugs y ataques que mejor dejar a Bitcoin quietico y crecer en estas segundas capas que hemos mencionado. Bueno, Jesús, yo quiero que nos cuentes un poco de cómo te involucras tú con Lightning. O sea, ya nos contaste un poco de Bitcoin, empiezas a utilizarlo como una herramienta, después supongo que más adelante te das cuenta que tiene valor y cómo llegas a empezar a trabajar con Bitcoin y Lightning Network, que es la segunda capa que tú consideras que es la más valiosa o por lo menos la más importante en este momento. A ver, no, yo empecé a trabajar en una empresa Bitcoin hacia el año 2018, una empresa que se llamaba Athena Bitcoin, donde, bueno, era un tema de cajeros y demás, y yo administraba algunos nodos de Bitcoin, veía un poco el tema como le estoy diciendo, consideraba que como no podía escalar y como no podía crecer más, pues la cantidad de usuarios se limitaba. Entonces empecé a averiguar qué estaba haciendo la comunidad o qué estaba haciendo el mundo respecto a ese tema y me encontré pues con este proyecto, ¿no? Que creo que nació en el 2016 más o menos. Y ellos, bueno, unos tipos por allá hicieron un repo y plantearon pues un concepto que me pareció revolucionario, que es como, creo que para mí ¿por qué funciona? Porque es creo que la manera en que se debe utilizar este tipo de cosas. Es que date cuenta cómo funciona en el día a día. Yo creo que todos los días nosotros siempre establecemos contratos con las personas que nos rodean. Entonces, si tú vas, por ejemplo, con un zapatero, le dejas tus zapatos y él le abona 50,000 pesos y le dices, bueno, vengo de 3 días para que me arregle los zapatos. Ahí, a pesar de que no hay un contrato escrito, hay un contrato verbal entre pares, ¿entiendes? Y entonces, creo que todas las relaciones humanas basadas en ese concepto de independencia y soberanía se basan en un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, ya había hecho como un trabajo previo con los smart contracts que trabajaban sobre la red de Ethereum, ¿de acuerdo? Pero yo consideraba que Ethereum tenía ese problema que estamos hablando, que a veces ellos tomaban decisiones para cambiar la red de una forma tan drástica, ¿me entiendes? Que a veces me parecía increíble, por ejemplo, que la primera versión de Ethereum se convirtió luego en una shitcoin, que es Ethereum Classic, que todavía hay en chain que lo vendan. Me parece una locura que una red que tiene ese problema, esa vulnerabilidad como la tuvo la primera versión de Ethereum, ¿de acuerdo? Y que todavía sigan vendiendo el token como Ethereum Classic. Entonces me di cuenta que ahí hay un problema, me di cuenta que hay un problema. O sea, esta gente cambia la red, esta gente hace lo que tienen allá la potestad de hacer las cosas cuando ellos quieran, pero en Bitcoin no pasa eso y
yo creo que deberíamos explorar maneras de construir estos contratos. Realmente la Lightning Network es eso, es un contrato entre pares, ¿de acuerdo? Que establecen como digo, un acuerdo de que van a intercambiar transacciones y que dentro de un número de bloques determinado van a cerrar el canal y van a, digámoslo así, finalizar ese contrato. Entonces, para mí eso fue la magia, para mí eso fue como la luz. Dije, no, aquí está. Porque todas las relaciones humanas se basan en contratos. Entonces, si yo puedo de alguna manera construir aplicaciones, de verdad, que construyan contratos y que se puedan centrar en la blockchain de Bitcoin, que es la mejor, la blockchain mucho más eficiente de todas, creo que ahí está la magia. ¿Entiendes? Y entonces me metí en el cuento, empecé a investigar, empecé a averiguar y soñé, ¿no? Soñé en ese momento en que debíamos construir una billetera basada en Lightning que permitiera la adopción masiva de Bitcoin. Y ahí pues comencé mi trabajo con mi socio Cristian Peñaranda y empezamos a investigar y a enamorarnos más de la tecnología. Buenísimo, y además que has contribuido, ¿no? Tú eres Bitcoin Contributor, has tocado el código y has hecho contribuciones que han sido adoptadas, que hoy en día todos los que corran código de Bitcoin tienen en sus ordenadores, en sus computadores, en su casa. Y bueno, cuéntanos un poquito más entonces de esa experiencia que estás teniendo con Wallip. Para los que no saben, ahí está el logo arriba a la derecha, aquí está la página web, wallip.com. Pueden ir a ver más información, también bajar la billetera, ya funciona en todos los países. Si quieren utilizarla en iPhone por fuera de Colombia, abajo en la descripción del video hay un link también para poder bajarlo. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia de crear esta billetera. Bueno, no ha sido fácil. Yo pienso que si tú te das cuenta, Juan, muchas de las soluciones, de los repositorios, las estrellas, digámoslo así, del mundo Lightning y Bitcoin, pues son personas que están en Asia, en Estados Unidos. Hay algunos magos que ya se han metido ahorita a estos proyectos nuevos de Lightning en ambos, bueno, y demás. Pero está, o sea, siento que Latinoamérica en ese sentido está un poco rezagada. Siento que aquí no estamos, o sea, nos cuesta un poco, debe ser por un tema cultural, arriesgarnos a lo nuevo. O sea, nos cuesta mucho. Yo creo que es un tema estructural que tenemos que cambiar. Yo no estoy diciendo que no hayan personas que innoven en Latinoamérica, claro que lo hacen, pero creo que toca con las uñas. Y así nació Wallip, de alguna forma, ¿no? O sea, casi sin una comunidad donde tú puedas como tener un referente, casi sin una manera de que te apoyen de ninguna manera. Tú hablabas de esto con alguien y pues no sentías que hubiera como cierta reciprocidad. Entonces, no ha sido fácil el nacimiento de Wallis aquí, ha sido un poco complejo, pero creemos que puede ser de verdad algo revolucionario, innovador. Obviamente, eso lo dirá la gente, eso lo dirá la gente que lo use. Cuando la gente use esta tecnología y pueda ver cómo de alguna forma podemos hacer pagos de una manera global, de forma instantánea, ¿entiendes? Casi sin comisiones. O sea, que una persona que esté, no sé, en Bangkok, en Tailandia, pueda enviar un pago inmediato a alguien que esté aquí en Colombia o en Brasil o en Argentina o lo que sea. Para mí eso es mágico. O sea, eso es de verdad la revolución y la innovación que tiene la tecnología del Network. Hemos avanzado, creo que tenemos un sueño que hemos construido poco a poco y van a venir muchas sorpresas en próximos meses. Vienen muchas cosas, pero la billetera ya está funcional y no tiene nada que envidiarle a otras billeteras. Incluso para mí es el reemplazo después de que Blue Wallet dejó de ofrecer la parte de Lightning, porque desafortunadamente creo que han tenido presiones para hacerlo. Wallet funciona con Bitcoin on-chain, donde el usuario controla sus fondos, hace las transacciones en la blockchain de Bitcoin normal y tiene la parte de Lightning que hoy en día funciona de forma custodiada, porque todavía no se han inventado una solución para eso. Tener un nodo de Lightning es complejo, hay que balancear canales, hay que proveer liquidez, eso no es fácil, no es trivial. Entonces, digamos que Wallet de cierta forma lo hace por nosotros y también va a permitir conexión con rieles ya un poco más tradicionales, con el sistema Fiat. Entonces yo los invito a probarla, de verdad que me ha gustado mucho y si están en Colombia especialmente, porque está integrada con servicios, van a tener temas de cashback, o sea que uno paga, por ejemplo, en Falabella o algo así y recibe un cashback en Bitcoin, además. Cuéntanos un poquito de todo lo que se viene para no chiviar lo que se viene.
¿Qué es lo que No, más te interesa a ti? ¿Qué es lo que tú dices? Oiga, esta es la funcionalidad que yo creo que va a ser rompedora o te interesa como usuario. sí, yo creo que de alguna forma, para poder generar adopción de esta tecnología, obviamente, para mí uno de los retos es que Bitcoin solamente la usa, digamos así, un grupo privilegiado de personas, Bitcoiners, que les gusta un poco la tecnología, la innovación, pero mi sueño es masificar el uso de Bitcoin en Colombia especialmente. Entonces, para mí, ese es el reto. Y lo que estamos trabajando en Wallet es tratar de construir, digamos así, rampas que puedan comunicar el sistema financiero tradicional, entonces, tarjetas de débito, pagos en establecimientos comerciales, que tú puedas tener pasarela de pagos y demás, pero conectar ese sistema financiero tradicional con el mundo Bitcoin. Ese es nuestro sueño. Y creo que en los próximos meses vamos a tratar de construir esas rampas. Vamos a permitir que un usuario desde Estados Unidos pueda enviar una remesa a través de nuestra aplicación y que llegue inmediatamente a la persona en forma instantánea, con una baja comisión, y que esa persona lo pueda monetizar en su billetera preferida, ¿no? Nequi, Plata o en su cuenta bancaria. Entonces, date cuenta que si conectamos el sistema financiero tradicional con el sistema Bitcoin, creo que ahí vamos a empezar a construir esa adopción y en algún punto, pues vamos a ver millones de personas usando la tecnología. Buenísimo, pues me alegra mucho esa visión que tienes, la comparto y me encanta ser parte de este proyecto. Estoy orgulloso, muy contento de poder ayudarlos. Espero que logremos hacer esto. Y bueno, ¿qué mensaje quieres dejarle ya a la gente que está viendo este video? Además de, obviamente, que vayan a probar la billetera. Aquí está de nuevo la página wallet.com. Cualquier feedback que tengan, retroalimentación, comentarios, sugerencias, dudas, quejas, todo nos lo pueden dejar. Yo directamente se lo pueden dejar a Jesús para que lo llenen con emails y no lo dejen No, trabajar porque él no tiene trabajo, pobrecito. ¿Qué mensaje me le pongo quieres dejar muchos a la gente que sombreros. está viendo esto? Yo sé. No, Juan. Pues yo lo que quiero decirles es que están invitados a participar en este proyecto. Queremos que las personas que consideren que tienen la capacidad y el conocimiento para también aportarnos, y porque no las sabemos todas, aquí esto es una comunidad de personas iguales, entre pares, o sea, construir de verdad un espacio de libertad, de soberanía digital que nos permita de verdad avanzar en la sociedad, es lo que queremos hacer. Entonces los invito a que puedan participar de este proyecto. Aquí somos de puertas abiertas, no nos creemos mejor que nadie, no somos, o sea, no pretendemos que no lo sabemos todas, insisto, y están totalmente invitados a colaborarnos, a escuchar sus propuestas, su visión, su manera de hacer las cosas, porque creemos que eso se construye entre todos. Y eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es construir en comunidad, que es la única forma de verdad de avanzar. Perfecto, Jesús. Pues muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje. Como saben, si les gustó el video, es el momento de ir abajo, darle like, suscribirse al canal, ir a bajar la billetera de Wallip, si no la han bajado, así sea para probarla, por lo menos, para que la bajen, la miren, la prueben, si les gusta bien, bueno, y si no les gusta, bueno, pues nos escriben por qué no les gustó, qué no les gustó. Ya incluso hubo un comentario anterior en un video que hice, quejándose de algo de Wallip y lo solucionamos. Así que créanme que aquí se está trabajando para solucionar todo y bueno, para adelante. Muchas Jesús, muchas gracias. gracias. Un abrazo, nos vemos pronto.